Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mañana de lunes estamos con el equipo habitual de cívicos, de cívicas, después de viajes de algunos en algún momento, de algunos hemos seguido. Así es que nos reencontramos para la conversación del lunes, conversación política, de actualidad, una conversación, porque la idea es que ustedes se sumen también, se sientan parte de lo que aquí conversamos. Estamos como siempre con Nacho Achurra, con Lucía Dammert, estamos con Pirincho Navarrete. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron este lunes? Bien. Bien. ¿Nos bien. echamos de menos? Sí, ¿Alcanzó a pasar eso? Sí, ¿no es te cierto? echamos de menos. Y... Sobre todo Ignacio, que todos los días decía, ya viene, ya viene. ¿Ah, sí? No, es que yo te anuncié antes de que regresaba. Sí, no está fácil ser. No, pero tuvimos que organiza. interesante invitada. La Alesia fue súper Súper entretenido, bien, súper sí. interesante. Estuvo Es bien. verdad. Bueno, sí, la idea habitualmente de los programas también es ir abriéndose a otras voces. Me parece interesante, tal como las entrevistas. Bueno, yo que siempre he trabajado en medios de comunicación, siempre se está buscando voces también distintas o especialistas distintas. Bueno, de partida que sean mujeres, que ya es un tema, ¿no? Pero voces que vayan, mira, incluso hablando de otras formas, porque uno agarra como un cierto modo de hablar en los medios que también de repente resulta un poquito agotador. A propósito que hablábamos de gente mediática antes de entrar al programa, que seguramente lo vamos a conversar en un ratito más, porque, a ver, ¿qué vamos a hablar? Hay varias cosas dando vuelta. De partida lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en Perú, tenemos a Lucía Dammert que viene llegando de Perú, Sí, de hecho, así que nos puede llegando. contar harto de allá. Están pasando muchas cosas en Ecuador, protestas callejeras, hemos visto imágenes muy fuertes, hay decretos presidenciales de estados de emergencia en Ecuador a propósito de protestas por decisiones que está tomando el presidente de ese país, Lenín Moreno, para hablar sobre lo que está pasando en América Latina. También de lo que está pasando en nuestro país, bueno, lo que nos deja la acusación constitucional frustrada contra la ministra de Educación Marcela Cubillos y lo que provoca tanto para el presidente Sebastián Piñera como para la oposición o las oposiciones, si queremos, si podemos entrar un poquito más de lleno a eso. A propósito de la oposición y las oposiciones, ¿qué proyecta lo que pasó después de la acusación constitucional en cuanto a la misma oposición, a las lecturas que se hacen, a las figuras de la oposición, que me parece que también hay temas interesantes a propósito de lo que hablábamos antes, y también el momento de Sebastián Piñera? Durante todo el fin de semana, varios columnistas hablaron sobre la acusación constitucional y daban distintas luces. Algunos se focalizaban más en el momento de la oposición, otros hablaban más en el momento de Piñera, de cómo esto le daba a lo mejor un segundo aire o como a lo mejor un mejor trimestre asociado con unas cifras económicas distintas. Yo de repente me pierdo y me gustaría que de repente tocáramos eso de repente siento que hay como dos Chiles, uno que está en el diario y otro que está en el común. Algo que de repente conversamos nosotros y no sé cuánto de eso está en el común de cuando uno anda en micro o se sube al metro. ¿Cuánto impacta una acusación constitucional? ¿Cuánto se sabe de eso? Hoy O en una el cifra metro, económica. la gente está preocupada porque subió el metro. Por ejemplo, que ese es un tema. Entonces, ¿cuánto de una cifra económica, de un IMASEC, que es el crecimiento de la economía, de un mes, impacta positivamente en la gente si sube el metro y sube la cuenta de la luz? O sea, ¿cuántos planos hay ahí en la conversación? Todo eso vamos a estar conversando hoy día en el programa, así es que comencemos. Partamos por el escenario internacional. Quiero aprovechar que Lucía viene llegando de Perú para que comentemos un poquito. Estabas en Lima, Sí, Lucía. bueno, el escenario latinoamericano es un muy mal escenario. A ver, no solamente estaba en Lima, hicimos una reunión muy interesante con la gente de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica en Perú, el Instituto de Igualdad también de acá, de la agenda Chile-Perú, ¿no? Cómo vamos a avanzar en una agenda que no sea una agenda solo militar, etcétera. Pero si tú miras en Perú, bueno, con todo el problema que ha habido, digamos que el presidente finalmente sale fortalecido, pero sale fortalecido en el marco de una desvalorización de lo que es la democracia, porque los ciudadanos peruanos están de acuerdo en cerrar el Congreso per se. O sea, para siempre, una cosa Claro, así, ¿no? básicamente porque creen que los políticos son igual corruptos, la mirada sobre la política es una mirada realmente denostativa ya al máximo. Perdón, Lucía, solo para que nos subamos los que hemos estado un poquito más lejos mirando esto y para todas las personas que nos están escuchando. ¿Por qué esta decisión política del presidente Vizcarra de decir disuelvo el Congreso, cerramos el Congreso? Sí, a ver, este es probablemente uno de los peores congresos que ha tenido Perú desde el inicio de la República. ¿En qué sentido peores? La gran mayoría de la gente que salió del fujimorismo es gente que, uno, no tiene visión política, dos, no tiene plan político, salvo mantener el poder
3 tiene una enorme vinculación con el mundo de la corrupción, pero ya ni siquiera la corrupción de las empresas, sino corrupción de grupos de crimen organizado, vinculaciones, digamos, con hechos que son francamente terribles, y que lo que hicieron fue creer que ellos consolidaban una oposición vía la obstrucción. Y en el caso peruano, la obstrucción es evidentemente no darle permiso a los ministros para que avancen con sus políticas. El Perú tiene hoy promedio 30% de ejecución del gasto en los ministerios. En un país que todavía el 50% de los niños sufre anemia. La gente está harta, porque justamente lo que tú decías, en la frecuencia 1 están los políticos discutiendo, peleando, todo el tiempo peleando y además robando, ¿no? Porque siguen saliendo los nombres de los casos Odebrecht, cada día aparecen nuevas personas, o los mismos se reiteran con suma $500,000, 500. Entonces, eso ha ido y por otro lado, la gente diciendo no hay crecimiento económico como debería, está instalada esta percepción que Perú debería de crecer al 4,5 y está creciendo al 2, y el costo es la política. Entonces el presidente, después de reiterados momentos donde esa oposición que ha trabajado finamente para que la gente los repudie, porque efectivamente una tras otra lo que han hecho ha sido unas declaraciones altisonantes, solo para un ejemplo, hicieron 2 comisiones de investigación que duraron años más o menos, para investigar si Keiko Fujimori por un lado y Alan García por otro estaban vinculados a la corrupción, y terminaron diciendo que no eran corruptos, que no tenían ni una vinculación con hecho de corrupción, y que bueno, era gente que podía seguir haciendo su vida política normal, cuando en paralelo los fiscales salen y encuentran pues miles de hechos. Entonces eso genera que el presidente, en el marco constitucional, pero en el límite del marco constitucional, cierre el Congreso. Y la verdad es que yo estuve en Lima al día siguiente y no pasaba nada. Así como no salían cientos de miles a apoyarlo, tampoco salían ni siquiera 500 a no apoyarlo. La ciudadanía... como desafectada totalmente. Pasmosamente, es preocupante esa sensación que la política... Siempre se dijo, en algunos ámbitos se decía que la política en Perú era como la música ambiente, esa que está ahí pero que ya al final ni te das cuenta y el mundo transcurre. Como que pasa algo por aquí. Claro, cuando uno sube a un supermercado y entra al ascensor hay una música ambiente que está... Siempre se dijo que mientras la economía fuera bien, la política da lo mismo. Hoy día da la impresión que para muchos peruanos la política es una cosa muy negativa, ¿no? Y bueno, y ahora en enero hay elecciones y nadie sabe quién va a ser suficientemente heroico, porque tú irías a una elección de Congreso para ser congresista por 1 año y 5 meses, que después no puedes ir a la reelección, con todo lo que significa, porque también en Perú hay un enorme desprestigio de la política que ha llevado a que la gente te grabe las conversaciones, te saque las fotos de tus familiares. Hay una pelea política muy compleja, ¿no? Pero más allá de Perú, hoy día en República Dominicana hay un expresidente que no reconoce los resultados de la interna de su partido para la presidencial, con lo cual entramos en una crisis ahí. Haití está en una crisis profunda, está casi peor que cuando entramos con Brasil en la MINUSTA, en los procesos de paz. Ecuador, como tú bien mencionabas, Argentina, como estuvimos ahí la semana pasada, Argentina en una situación bastante preocupante de qué va a pasar una vez que gane Alberto Fernández, porque yo creo que nadie duda que va a ganar, pero qué va a pasar el día siguiente, hay una seria preocupación, ¿cierto? Bolivia también está en un proceso. Entonces, cuando uno en este congreso conversamos, decíamos, bueno, la verdad es que Chile y Perú tenemos, además de la obligación de tener una agenda común, como hermanos, digamos, uno al lado del otro, tenemos además una responsabilidad regional, porque dentro de todo somos los que menos complejidades deberíamos de tener en ese escenario, sobre todo en algunas áreas. Ahora que el presidente Vizcarra tiene el 80% de... Uno va caminando por las calles y encuentra avisos, yo se los voy a mandar por Twitter si quieren, avisos que dice, si te llamas Martín tienes 30% de descuento, si te apellidas Vizcarra tienes 20%, o sea, la gente ha agarrado esta cosa del presidente como una acción, y el presidente cada día comunica mejor. Entonces le preguntan, bueno, ¿a ti qué te parece lo que dijo la expresidenta del Congreso? Y dice, ella no tiene nada que decirme, si es por ella que estamos acá. Se acabó. Entonces ha logrado un presidente débil, un presidente que nadie eligió porque venía en una plancha,
que el presidente del partido que lo puso en esa plancha presidencial dijo que lo pusieron porque necesitaba uno que tuviera cara de indígena, literal. O sea, ese es el nivel del debate. Entonces, una de las cosas que desde acá tenemos que ver es que esas cosas pasan cuando uno desprestigia la política y cuando uno deteriora los partidos, ¿no? Porque en Perú hoy día hay 25 partidos, ningún partido tiene, digamos, una claridad dogmática o ideológica, entonces... Y partidos además que han surgido liderados por caudillos y que desaparece el caudillo o se va preso el caudillo y el partido desaparece, ¿no? Claro. Porque Ollanta, entiendo que el partido de él llegó a tener 40 y tantos congresistas, desapareció su figura y no tiene ni uno en la próxima elección. Es que no son partidos. Claro, son grupos que están detrás de un caudillo y que se... Son movimientos y a nivel regional, nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Santiago sobre lo que acá serían los gobernadores y hay un formato clásico y es que el gobernador, los candidatos hacen un movimiento con su propio nombre para que la gente, entonces los movimientos se llaman Lucía Damer y el logo es LD. Y el presidente del partido el hijo y la vicepresidenta la esposa y entonces claro, ese tipo de movimientos ya son mesiánicos, digamos, y lo otro que también es muy llamativo es este crecimiento de esta derecha evangélica, súper radical de derecha, digamos, anti todos los derechos de las mujeres, que también es bien preocupante en Perú, ¿no? Porque estaban conformando una vinculación con la derecha económica, que hoy día se ha cortado un poco, pero que en definitiva podrían jugar un rol. No hay que olvidarse que el grupo de Fujimori con esa derecha, digamos, más beligerante, retiró todos los libros escolares para sacar cualquier cosa que dijera identidad de género. No es que retiró la idea, retiró todos los libros ya impresos de educación escolar básica porque encontraban que identidad de género era básicamente convertir a los hombres en gay. Y lo dicen. Entonces hay ahí un proceso de deterioro bien, más allá de la decisión, digamos, un proceso de deterioro bien preocupante, ¿no? Bueno, hay algo que dice Lucía y lo quiero llevar, y lo quiero traer, digamos, a Chile porque con este Chile que tenemos este comportamiento bien isleño acá, que muchas veces nos miramos más a nosotros mismos que lo que pasa en América Latina. Y que muchas veces, y este es un discurso no solamente de una élite gobernante o que venga desde el Parlamento, sino que es más bien un discurso común, que es como que Chile estuviera fuera de América Latina, como que miramos hacia otro lado, como que estamos por sobre las cosas que pasan en América Latina. Bueno, en el último tiempo nos ha demostrado, desde siempre nos ha demostrado que sí estamos en América Latina. Cuando creíamos que no teníamos ningún caso de corrupción, sí sabemos que tenemos corrupción. Cuando creemos que no nos pasa nada de lo que pasa en América Latina, sí sabemos que nos pasan las cosas que pasan en América Latina, si estamos en este continente. Entonces, ¿cuánto de lo que está pasando afuera pasa acá? De maneras distintas, porque obvio, somos distintos. A mí me ha tocado viajar y siempre marco la diferencia que América Latina no es un solo país, digamos, que tenemos las mismas características. Somos países bien distintos, pero estamos todos en América Latina, tenemos ahí el domicilio. ¿Cuánto de lo que pasa afuera tiene un reflejo de lo que pasa en Chile? O nos puede poner una luz de alerta, o a lo mejor ya está pasando, está como debajo de nuestras narices y no nos damos cuenta. Yo también me pregunto eso, yo creo que efectivamente Chile, por muchas cuestiones de carácter estructural, tiene o ha tenido, o da la sensación de que ha tenido menos margen para la corrupción desatada, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto muchas veces, ¿cuánto más somos de probos y cuánta habilidad más tenemos para barrer bajo la alfombra, ¿no? Porque efectivamente, todo lo que pasó con los casos de plata política en Chile, si uno lo mirara un poco en perspectiva, lo que hizo el Servicio de Impuesto Interno y otras instituciones, es tremendamente grave, ¿no? Es decir, aquí se levantó una estructura que permitió sostener una impunidad sistémica y pareciera que eso nos parece relativamente aceptable como sociedad, no alcanza a ser un escándalo de proporciones que permita realmente mirar la cuestión y decir, oye, acá lo que hubo fue una operación política con apoyo del fiscal general, con apoyo de otras instituciones que por omisión que permitieron enterrar una serie de casos gravísimos y que no supimos ni siquiera cuál fue el alcance real.
Yo trato de pensar optimistamente que efectivamente Chile en ningún caso está vacunado, ¿no? Yo creo que esa sensación de que Chile estaba como vacunado contra la corrupción, o sea, no, sabemos que no. Yo quiero pensar de que hay ciertas cuestiones en Chile que pueden contener casos de corrupción más desatados y ¿cómo se llama? Y de alguna manera esta degradación de la política que se ve en otros países en América Latina, que pasa por todo orden, ¿no? O sea, no es solo una degradación del ejercicio de la política, tiene que ver con la comunicación de la política, tiene que ver con la desafección de la ciudadanía, pero yo creo que es un desafío para Chile, ¿no? Yo creo que estamos siempre ahí en una zona peligrosa. Pirincho, está muy callado, Pirincho. No, estaba pensando, lo que pasa es que yo creo que efectivamente pensar que Chile es una suerte de isla completamente impermeable frente a los procesos de América Latina y para qué decir del mundo, es una idea bastante absurda cuando no peregrina. Sin embargo, lo que yo creo que sí es importante decir que por distintas razones probablemente los procesos en Chile han tenido un nivel de intensidad completamente distinto. Si uno tuviera que poner un titular y respecto a las cosas que deberían preocuparnos, que América Latina es un buen ejemplo de cómo las más tristes tragedias, los peores experimentos fueron siempre antecedidos, pero siempre, respecto a un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio público y dejaron en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. Y muchos de los procesos que se han dado en América Latina se están dando en Chile, pero se están dando con una intensidad y con una frecuencia diferente. Lo cual al final puede ser menor para muchos en el país de los ciegos, el tuerto es rey, pero lo que creo que es importante es compararse con el estándar propio. Y el estándar propio muestra que efectivamente, contrario a lo que parece, y más allá de una cierta operación de blanqueamiento, aquí hubo una indignación relevante por los casos de corrupción, particularmente los que describía Nacho, vinculación entre la política y el poder económico. Una indignación que llevó a tomar medidas bien significativas como la creación de una comisión, como llevar adelante una cantidad de proyectos de ley, más allá de los resultados de los procesos, que algunos de ellos por la naturaleza de los delitos era bastante improbable que algunos de ellos terminaran en cárcel. A diferencia de otros países, nosotros no hemos perdido la capacidad de asombro respecto a esta cuestión, no hemos naturalizado la corrupción política. De hecho, esto ya parece un cliché, pero cuando uno habla con los brasileños, los argentinos y les cuenta los casos de corrupción en Chile, se ríen de nosotros. Este es el único país donde se roba con factura, por de pronto. Y desde esa perspectiva creo que cuando uno va mirando todos los procesos, creo que es importante poner una voz de alerta. Pero también creo que es importante hacer ciertas diferencias, no para justificarnos, no para poner posiciones condescendientes, sino incluso para medir la distancia respecto a cuán cerca o cuán lejos estamos respecto a situaciones más peligrosas. Yo soy sumamente crítico de la clase política chilena y particularmente de la actual oposición, pero créeme que nuestra clase política es francamente un lujo al lado de lo que hay en América Latina, lo que hay en Brasil, lo que hay en Argentina. Y en el caso de Perú, la Lucía sabe mucho de esto, yo no un matiz, solamente una cierta distancia. Yo no recuerdo que haya habido un presidente en Perú en los últimos 50 años con el nivel de popularidad que tiene Vizcarra hoy día en la población. Y creo que eso puede ser leído el vaso medio lleno y medio vacío. El vaso medio vacío es decir que Vizcarra es la expresión clásica de los populismos latinoamericanos que logra un nivel de adhesión simplemente sobre la base del desprecio que la opinión pública tiene respecto a la clase política. Pero también tengo la impresión de que en él, como pasó con López Obrador y otros, hay una luz de esperanza respecto de ciertas cosas que para una cantidad importante de peruanos y peruanas no deberían estar normalizados. Es decir, el hecho de que todos los expresidentes, excandidatos estén muertos, fugados o presos. Y por lo tanto, lo que hace Vizcarra está en el límite, llama un proceso eleccionario, pero no estamos hablando de ese clásico populista cuyo propósito es hacerse del poder y derribar las instituciones. Un poco en el borde lo que hace es tratar de dar una cierta normalidad frente a un proceso de pugna que ha sido bastante dramático. Entonces, raya para la suma, no estamos solos, no estamos aislados, algunas de esas cosas están pasando, creo que es importante medirse con los estándares propios y no los de al lado porque no vamos a avanzar mucho.
y sí ver lo que funcionó y lo que ha fracasado en otros países. Y yo creo que en eso tenemos que ser más cuidadosos. Perdón, no, simplemente en relación a lo que dice Pirincho, yo comparto contigo que efectivamente hubo la emergencia de una indignación ciudadana respecto a los casos de corrupción, pero la pregunta es, ¿cuán profundo logran ser estas expresiones y qué réplica real logran en el ámbito judicial, en el ámbito político? Porque resulta que mucha de esa gente que nos indignó profundamente, por ejemplo, sigue en el Congreso. Y esos partidos políticos que apoyaron y blindaron a esa persona siguen teniendo una alta adhesión ciudadana. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, más allá de la clase política, si la ciudadanía, si la sociedad en su conjunto no tiene, la sociedad chilena, una alta resiliencia que en el vaso medio vacío es finalmente esconder la cabeza y barrer bajo la alfombra y decir no tensemos tanto, no conflictemos tanto, aprendamos a convivir también con esto, no fue tan terrible, igual no roban como los argentinos, igual no sé qué. O sea, todos estos matices que finalmente nos tienen con gente, perdón, pero que Iván Moreira esté en el Congreso, es que es una cuestión que es una afrenta a la honra del país, ¿me entendés? ¿No? Un tipo que todos leímos, o sea, pidiendo un raspado de la olla, o sea, es insostenible y se naturaliza y se normaliza y se termina aceptando. Eso y mucho más, y en ambos sectores, ¿no? Entonces, en el vaso medio lleno, claro, hay una tranquilidad mayor, social, pero yo no sé si eso finalmente también esconde Yo me pregunto, por ejemplo, con los fiscales peruanos. ¿Tenemos en Chile hoy día esos fiscales? Digamos, o sea, los tuvimos, pero los sacaron, porque bueno, Carlos Gajardo por le eso cortaron digo hoy un día, brazo. ¿no? Por eso digo hoy día, ¿cuál es el rol que ha cumplido Abbott en todo esto? ¿Cuál es el rol que ha cumplido el Servicio de Impuesto Interno y otras instituciones fundamentales de la ciudadanía? No sé. Sí, Nacho, pero yo estoy diciendo una cosa distinta. Yo no quiero parecer condescendiente ni justificatorio con esto. No creo que hayamos, como decían los romanos, ha llevado a la justicia hasta que el cielo se cayera. Yo creo que efectivamente el comportamiento de las instituciones públicas, particularmente impuestos internos, en la conducción de autos del Ministerio Público, ha habido maniobras dilatorias y para encubrir a la clase política son más o menos evidentes. Pero a ver, por ejemplo, respecto a la ciudadanía, en la última elección, ningún candidato que hubiera tenido algún atisbo de investigación respecto a casos de corrupción ganó la elección. Perdieron todos. Y los que están hoy día en el Congreso son los que no tenían elección. Claro. Como el caso de Moreira, que citas tú, como pudiera ser el caso de Pizarro. Todo el resto perdieron todo. Ahora, tú me podrías decir, mira, es una coincidencia estadística. Yo quiero creer que no. Quiero creer que en un grupo importante de personas el hecho de haber participado en casos de corrupción era una razón por la cual resultaban no elegibles, lo cual habla de una cierta indignación. Modificamos leyes de manera bien importante, cuyos efectos vamos a empezar a ver ahora, incluso algunas, diría yo, con el tiempo un poco pasado. Hoy día, por ejemplo, ya no se van a permitir, no se permiten donaciones de empresas, los sistemas de financiamiento son mucho más estrictos, la rendición de cuentas de los partidos políticos, cómo administran sus plata, es decir, estamos en un cierto proceso. Lo que simplemente quiero poner sobre la mesa es que estando lejos donde nos gustaría estar, hay algo aquí que ocurrió que no ha ocurrido en otros países, que no ocurrió en Argentina, que no ocurrió en Perú, que no ocurrió tampoco incluso en el límite del drama de la elección de Bolsonaro de Brasil, y creo que eso hay que mirarlo no de manera condescendiente, no de manera justificatoria, pero sí creo que se echó a andar un cierto proceso que hay que profundizar, que hay que acelerar, pero que no hay que negar, porque lo que me termina pasando, y sé que esta no es tu intención, es que al final cuando uno no hace una diferencia, es como cuando dice todos los políticos son ladrones, todos los políticos son malos, termina incluso uno sin quererlo siendo una medida de justificación y encubrimiento de los culpables, porque cuando todos son culpables nadie lo es, cuando todos son corruptos nadie lo es, y cuando la sociedad como que naturalizó la corrupción, entonces no hay manera de enfrentarla. Yo creo sinceramente que aquí ha sido el proceso un poco diferente. Yo ahí con eso, a ver, sin duda es distinto. Habría que preguntarse de qué está lleno o está vacío el vaso, que es toda una discusión aparte, pero
En el caso peruano, evidentemente Vizcarra es una cosa, digamos, es un rol positivo. Sí llama la atención que los dos principales presidentes mejor evaluados de los últimos 40 años son presidentes que nadie eligió, sino que son presidentes que quedaron de transición, con lo cual hoy día el peruano promedio dice, hagamos una tómbola, y probablemente el que sale es mejor que el que uno vota, ¿cierto? Y bueno, la explicación no está muy lejos. Creo que sí, y estoy estando de acuerdo contigo que en Chile hay cambios sustantivos respecto a lo que había antes. También creo que la falta de castigos son como evidentes en algunos casos, y hay mucha gente que quedó muy enojada de discutir por años en la prensa, o por un año por lo menos, los problemas de culpabilidad, todo, y después como que quedó todo licuado. Así es. Sin embargo, creo que hay un elemento común, y es que la relación, o sea, una élite política muy, muy chica, muy enquistada en el poder, hipervinculada con la élite económica, genera relaciones carnales malas. Acá, en Argentina, en Perú, en todos lados. Entonces, una de las cosas que uno aprende es que la élite política tiene que ser una élite que varíe, ¿cierto? Y ahí hay que pensar, por ejemplo, en los niveles de reelección. Hay que pensar en los niveles de cómo incluye más gente uno en esta discusión, porque evidentemente cuando uno mira los países con los que es bien interesante, cuando uno piensa que Chile hace 10 años o 15 decía, nosotros nos vamos a comparar con los like-minded, ¿no? Los parecidos, que eran Finlandia, Dinamarca. Yo siempre pensaba, ¿por qué estamos en este grupo? Pero claro, era como, ahora ya like-minded es Bolivia, Perú, Argentina. Bueno, cuando uno piensa en qué pasa en Dinamarca, etcétera, hay mucha gente que entra y sale del sector público como un aporte y después sigue siendo profesor universitario. Entonces, uno de los problemas que uno ve en Perú, en Argentina, etcétera, es que tú tienes una clase política que se olvidó que puede hacer otras cosas probablemente, o que le gustó mucho la relación con el poder, y el poder económico aprovecha su capacidad. Pero es natural, el poder económico obviamente, así como está pasando en Estados Unidos con Biden, que no sé si ustedes han leído, pero lo de Biden es horroroso. El hijo de Biden estaba sentado en un directorio que le pagaban $50,000 por reunión, en un tema donde el papá tenía injerencia, y no le parece raro, no le parece mal. Bueno, ahí esa discusión plata política es la que tendríamos que dar también, ¿no? Acá en América Latina con un poco más de detalle. Si no, echa la ley, echa la trampa, buscarán otros mecanismos de financiamiento. ¿Es normal que el mundo empresarial busque mecanismos de inserción en la política? Sin duda. Pero para eso hay que abrir un poquito la cancha en la política también. Sí, yo quería agregar a la conversación algo que me parece importante. Parece que no puedes seguir jugando con el cable. Perdón. Porque si no... Claro. Hay ruido. Claro. Hay No ruido. te vamos a escuchar nada. Claro. Déficit atencional. Hay un boicot acá. Claro. Ok, no voy a Ruido. más. Los miles de la audiencia nos dicen que escuchan ruido. Claro. Tenemos como 5.000 tuiteos. Claro, nos están maltratando en las redes Claro. sociales. Pero ojo que es verdad que cuando uno se concentra, aquí le tiro un salvavidas al Penicho, es verdad que cuando uno se concentra uno hace cosas, o dibuja, o toma algún... Es Pero verdad. no toco más el cable. Ya, está bien, vamos a pasar un palito para... Claro. No, yo quería agregar, a propósito de la conversación, un tema que me da mucha vuelta y que tiene que ver con hartas exposiciones que miran esto un poquito más, a lo mejor por encima, ¿no? Pero que me parece que es una discusión muy interesante y que está en esta misma esfera, pero quizás no en el mismo lugar, y que tiene que ver con el valor de la democracia, y que yo creo que es súper importante, y que es cuánto de todo esto afecta finalmente la valoración que hacen las personas de la democracia. Y me asaltó mucho por lo que decía Lucía, a propósito de que en Perú hoy día, por la elección, por lo mismo que decías tú, Pirincho, que la valoración que hay hoy día de Vizcarra, y la gente dice, bueno, entonces mejor elijamos a alguien por una tómbola. O sea, ¿cuál es la idea de elegirlo si tenemos todo este historial para atrás? Entonces, finalmente se va lesionando la idea de democracia. Se va lesionando la idea de que todos participamos de algo que ¿para qué? ¿Cuál es el resultado? Si parece que como que siempre fuera igual, parece que no sirviera para nada. Entonces, hay una discusión secundaria, si queremos, no digo que no sea fundamental, pero secundaria todo esto, que tiene que ver con eso, con ¿qué entendemos por democracia y cuál es la democracia hoy día?
o más que eso, y hay algo que a mí como me alucina como discusión, que ¿cuál es la política de hoy día, del siglo XXI? ¿O cuáles son los partidos políticos hoy día para la sociedad como es hoy día? Entonces creo que estamos discutiendo en situaciones distintas, como en capas distintas. Estamos como en un tipo de política o de partidos políticos que están anclados en una situación distinta a cómo está la sociedad, a cómo avanza la información, a cómo se organiza la sociedad, a lo que la sociedad mira y la discusión que hay hoy día y cómo están funcionando los partidos políticos. Y creo que ahí hay un tema, un desacople que no estamos haciendo, que no estamos dando y que creo que es muy importante si es que efectivamente queremos darle un significado a algo que consideramos, que me imagino que en esta mesa hay un valor como es la democracia y un valor como que es la configuración política, la acción política como una forma de organizarse como ciudadanos, como ciudadanas, para que haya un gobierno, para que uno vaya expresando cómo quiere vivir, cómo quiere organizarse, cuáles son las relaciones sociales que quiere establecer. Entonces, lo que uno empieza a mirar es eso, es esa discusión de fondo respecto a cómo en América Latina se ha ido depreciando el valor de la democracia. Veía en un documental, creo que lo hemos comentado acá, este documental brasileño que hace una realizadora, que es como la democracia al filo del abismo. Al filo de la democracia. Eso, perdón, al filo de la democracia, donde donde hay una discusión en una plaza y mucha gente dice, no sé, resalta ¿por qué no volvemos a una dictadura? Dice alguien. Sí. O sea, como que ya, mira, como estamos ya me da lo mismo, que haya alguien que ponga orden. Es como lo final, que ponga orden, a lo mismo lo que significa, pues que ponga orden, en definitiva. Entonces, esa conversación respecto al valor de la democracia, o lo que la democracia significa, o qué representa, o cuál es el valor que le doy, hoy día qué significa la política para la sociedad de hoy día, creo que tiene que ver con esto. Sí. Y no sé cuánto de los que nos gusta o estamos en la labor política estamos dando esa discusión, de encontrarnos con eso, de darle un significado distinto, de acercarse a la sociedad como es hoy día. Sí. Y no seguir como haciendo o jugando a la política como la que era, no entendiendo cómo la sociedad se mueve. Que es un poco, si lo ligamos con el tema más de coyuntura de acá, es un poco la discusión de lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Con la acusación. De la acusación constitucional, que te puedo asegurar, pero que para un gran porcentaje de chilenos, probablemente la ministra de Educación es una mala ministra y probablemente no han visto ninguna mejora en la educación pública, etcétera, pero de ahí a entender qué significa, para qué sirve y por qué están metidos en una discusión constitucional, sino en dar otro tipo de pelea, yo creo que ahí hay una distancia. Hoy día salían algunas encuestas que mostraban que ella está mal evaluada, y que sin embargo hay una distancia respecto incluso al proceso político. Entonces, es exactamente lo que tú planteas. ¿Será que esa es una buena herramienta para discutir en un país tan... Y en eso sí se nota la diferencia con América Latina. O sea, una de las cosas que me llamó más la atención en Perú es que cuando yo escribí una pequeña nota en La Tercera que decía que Perú tiene desafíos y uno de esos es la deforestación. La gran cantidad de amigos que me mandaron a decir, Lucía, ¿qué tiene que ver la deforestación con la crisis? Nadie está hablando de la crisis climática, nadie está hablando de la COP25, ni de que se acabe el plan. Las cosas que nosotros estamos acá preocupados es una ausencia. ¿Por qué? Porque también hay una discusión política mucho más débil, ¿no? Y acá yo creo que eso sí hay una discusión más profunda de algunos temas y que la política en general no se hace cargo, o no nos hacemos cargo de tal vez esos temas, y en el debate constitucional, lo que pasó la semana pasada, el voto de Pepe Out, etcétera, a veces siento como que nos hablamos nosotros mismos. Y no sé cuánta gente cambia de radio y se va a escuchar, no sé, qué pasó con el concierto que no pudo ser el fin de semana y cosas de ese estilo. Sí, yo creo que si uno tiene una mirada un poco más amplia, como histórica, yo creo que efectivamente hemos vivido un proceso en donde esta desafección ideológica o este proceso de desideologización que viene desde que termina de imponerse un modelo sobre otro definitivamente, digamos, en el mundo, ha ido acompañado además de un proceso de despolitización, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, esta instalación de una suerte
de verdad hegemónica un poco respecto a cómo debe administrarse la sociedad contemporánea, respecto al rol de la economía, respecto al rol de la política, respecto al rol del mercado, etcétera, 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 que parece hoy día incuestionable, digamos, porque además cuestionarlo te sitúa con un radicalismo ideológico, ¿no? O sea, hoy día está absolutamente normalizado este modelo de sociedad, que ha hecho que haya mucha menos disputa, ¿no? Como mucho menos ideas en conflicto, y eso yo creo que ha ido retirando sistemáticamente la ciudadanía de la discusión política. El problema de esto es que en la medida en que no hay una mirada sistémica de la política, fácilmente caemos en el cosismo, ¿no? Y hoy día lo que tenemos encumbrado, por ejemplo, en materia presidencial, es precisamente una figura cosista. O sea, es un tipo como Lavín, dona tu pasto. que es un ingenioso. Es un eslogan, perdona. Claro. Dona tu pasto. Oye, la gente ha donado su pasto para que las cabras de Colina no se mueran. Bueno, eso es una persona que partió bombardeando nubes para que lloviera en Santiago, que puso botones de pánico en el Paseo Humada, etcétera, etcétera. Una serie de políticas fallidas, pero un tipo ingenioso, creativo, un marquetero de la política, con además una capacidad de leer los tiempos y además que aprendió cosas sustanciales, como que en la política renta más hacer 1000 cosas tontas y achuntarle en una que salir a dar alguna pelea inteligente, digamos, ¿no? Como en eso ha sido muy, muy hábil. Y el problema es que eso es lo que se valora hoy día. Y claro, uno dice, bueno, pero es que no nos preocupamos de los problemas reales de la gente, lo que la gente quiere. Sí, pero es que nosotros, que estamos en la vereda o que estamos en el mundo más político, sabemos que los problemas reales son consecuencia también de problemas sistémicos. Si no es una cuestión de llegar y solucionar las cosas, no es llegar a decir, oye, pucha, necesitamos... educación gratis, sí, pero que la educación, para que haya educación, tiene que haber un ministerio, para que haya un ministerio tiene que haber una estructura de trabajo, y para eso tiene que haber leyes, etcétera, etcétera. Y ahí parece que la ciudadanía dice, no, es que eso entonces ya no me interesa. Ahí nos volvimos demasiado técnicos, demasiado complejos, demasiado políticos, y nos salimos de lo que a mí me interesa, que es el valor del metro. Sí, pero es que el valor del metro está dado por ciertas cosas que tenemos que discutir. No, pero es que a mí me interesa solamente el valor. Entonces, creo que también como... levantar este discurso permanentemente de que la política corre por un carril diferente, como que discutiera cosas que no tuvieran interés para la ciudadanía, creo que es también como de algún modo inconscientemente o indirectamente ir apoyando este proceso de despolitización. Yo creo que más bien lo que hay que tratar de hacer es explicarle a la ciudadanía por qué el valor del metro llega a esos niveles y cómo la política y la discusión política compleja, técnica, tiene que ver con eso. O sea, yo no sé si, por decirlo así, si es la política la que tiene solamente que hacer ese acercamiento a ese interés concreto, cosístico de la ciudadanía, o también la política y el sistema completo, digamos, tiene la responsabilidad de complejizar la discusión ciudadana, de manera de que pueda ingerir en la política entendiendo los problemas y las cuestiones sistémicas Pero, bueno, yo creo que, sin querer ser, digamos, Lavín no es mi candidato, pero cuando Lavín dice, hoy voy a hacer mi edificio acá para cuota social, instala un tema. Lo que pasa, yo no estoy convencida que no instale temas, lo que creo es que los instala de una forma diferente y de un momento a otro la gente en Las Condes empieza a decir, oye, yo no quiero que vengan acá a vivir gente pobre porque va a generar problemas, y él sale y defiende, dice, con una forma, si tú quieres, más coloquial o totalmente cosística, pero yo creo que si hay algo que hay que reconocer es que esa política o esa forma de hacer política sí interpela al ciudadano y lo lleva para arriba. Porque lo que creo que ya no funciona, y no funciona porque en Chile la educación es obligatoria a 12 años, porque la gente tiene de arriba para abajo y de abajo para arriba, tiene una visión de ciertas cosas, lo que no funciona es decirle, mira, siéntate, te voy a explicar cómo son las cosas, y las cosas son estructuradas. Yo he ido a un montón de reuniones con vecinos, ustedes también, los vecinos tienen bien claro qué quieren. La pregunta es cómo uno hace para que eso que quieran entre una discusión que vean reflejado en el mundo de la política. O sea, creo que es al revés. Uno es el que tiene que cambiar. Si uno quiere representar al ciudadano,
lo que tiene que hacer es ver exactamente, y yo no diciendo que vamos a ir al modo Lavín, pero mira a Jorge Sharp. Jorge Sharp ha hecho un montón de cosas que son probablemente cosas que el ciudadano de Valparaíso le pide. Pero ahí sí ha habido un proceso de politización distinto. Pero por supuesto, distinto. pero lo conversa a partir de lo que el ciudadano encuentra que es una solución para su vida cotidiana. No dice, y creo que ahí está la discusión, cómo uno logra que la gente enganche con lo que está sucediendo, entendiéndolo de una mirada más grande, pero también reconociendo que tiene un impacto en tu vida diaria. Porque no todo el mundo está llamado a que le guste ir a reuniones partidarias, no todo el mundo está llamado a participar, todo el mundo está llamado a saber que sus acciones van hacia cierto lugar. Pero claro, eso va de la mano de tener un político, un representante, un líder, un grupo que logre hacer que esa idea también se vierta en el día a día. Es un proceso difícil, pero que creo que hay que reconocer, si bien el cosismo no lleva a ningún lado, hoy en día ayuda a instalar algunos temas. Y la pregunta es cómo uno se hace esos temas. ¿Qué hicimos para que cuando se discutió lo de la vivienda social, no dijéramos rápidamente, listo, acá está la ley, vamos, obliguemos a que también haya vivienda social en Vitacura, obliguemos, sino que más bien entramos con... Ahí creo que hay un desafío de agarrar esa conversación. Yo estoy de acuerdo contigo, se ha despolitizado el país, se ha despolitizado el mundo. Sí, se ha despolitizado el mundo. Los políticos están deslavados incluso. Entonces, la pregunta es cómo uno jala a la ciudadanía para que participe. Entre paréntesis, yo soy una profesora de universidad pública, la cantidad de jóvenes que llevan gratis a la universidad por una lucha gigante que te dicen ya no tengo por qué ir a ninguna marcha. Ya resolví mi problema individual. Entonces, ¿de verdad ese era el objetivo? Entonces ahí hay una serie de preguntas, ¿no? Sí, yo estaba escuchando a Lucía y yo creo que nuevamente un cambio que a nosotros nos cuesta aquilatar. Es más o menos evidente a partir de lo que decía la Bea, parafraseando un columnista español, que hay una diferencia fundamental entre la opinión pública y la opinión publicada. Es decir, lo que en general está haciendo el discurso en los ciudadanos y lo que se transmite, que es la conversación política en los medios de comunicación, hay una distancia tremenda. Y esa distancia tremenda puede estar implicada por varias cosas. Yo a rato, y lo digo como autocrítica, tengo la sensación de que nosotros traducimos como deterioro o despolitización algo necesariamente malo, porque venimos de una cierta cultura donde la política tenía un sentido muy importante. Y donde no era algo que estaba en la esquina, sino que explicaba, y a ratos todavía explica, buena parte de las cosas que para nosotros son importantes, de nuestros personajes, de lo que nos gusta hacer, de las cosas que nos preocupan, en fin. Pero escuchando a Lucía, yo creo que hay algo que nosotros tenemos que tomar una decisión. Si los códigos y las formas de la conversación política cambiaron, aquí hay dos alternativas. La primera, algo estúpida, es ponerse en la orilla y cuando viene esta ola, decir, mira, en realidad es injusto, es mediocre, no es a la altura de lo que... Da lo mismo, la ola va a pasar, nos va a arrastrar a todos, vamos a quedar arriba. La segunda alternativa, no tan estúpida, pero muy ingenua, es subir al cerro, esperando que la ola pase y después vuelva a la normalidad y uno baje para sentarse con su libro y su silla en la playa a leer algo profundo. Y eso no va a ocurrir, es decir, yo tengo la sensación de que esto llegó para quedarse. Y lo otro es tratar de surfear más o menos y conducir, no dejarse llevar, pero tratar de navegar en esta ola. Y lo que me pasa, para seguir con las metáforas, es que si las reglas cambiaron... Está con las cositas puestas. Claro, nosotros tenemos que jugar otro partido. Y lo que nos pasa es que estábamos jugando, qué sé yo, tenis, súper elegante, en fin, incluso los tarados vestidos de blanco. Y de repente el juego cambió y ahora se llama fútbol. Y lo único claro que tengo es que no podemos entrar a jugar fútbol con una raqueta. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a transformar nosotros mismos, a ceder para no banalizarnos, no terminar diciendo puras estupideces, pero empezar a hablar en un código y en una manera que le haga sentido a los ciudadanos? Y en eso lo de Lavín, claro, tiene banda. Lo de hacer llover, lo de las paletas en la playa, lo de los botones de pánico, es una soberana estupidez.
pero lo de las cuotas sociales en las comunas más pudientes del país, es decir, son 10, 20, 30 años de una discusión en la cual nosotros hemos rebotado 50.000 veces y este señor, hombre Opus Dei, católico de la UDI, lo metió como cuchillo en mantequilla. Sí, ahora hay que ver la materialización de eso. Por eso te digo, una cosa es la cuña y otra cosa es el desarrollo de la política real, la materialización de esos proyectos. Pero seamos absolutamente consistentes con lo que estábamos diciendo. Más que la materialización, en fin, que vendría siendo la parte cosística, lo que debería, fíjate el raciocinio, lo que debería más importarnos es cómo ese tema, un tema completamente tabú, se instala en las 3 comunas más pudientes del país, particularmente en una. Entonces, como ya no podemos seguir jugando tenis, y como queremos mantener algún nivel de prestancia jugando esto otro, yo tengo la impresión de que nosotros nos ha costado como algo, y nos ha costado primero porque lo miramos como algo medio despectivo. Segundo, porque la verdad tenemos miedo porque no sabemos muy bien cómo hacerlo. Es decir, lo que mostró el reconcurso es que hay cientos de miles de hombres y mujeres que lo hacen mejor que nosotros en 140 caracteres. Pero infinitamente mejor. Entonces nos cuesta cambiar las reglas porque aquí somos nuevos, estamos empezando y hay mucha gente que lo hace mejor. Entonces disfrazamos nuestro miedo de entrar al debate público, participar uno sobre la base de mirarlo con algo de desdén, con algo de distancia. Y el desafío está en equilibrar esas dos cosas, no dejarse llevar, pero también empezar a jugar con las reglas que existen, porque como esto no es como la fe, no es un centro madre con el mayor de los respetos, sino que la política lo que consiste en influir y transformar la vida de las personas, no podemos seguir haciendo política como si fueran grupos de reflexión. Y si queremos efectivamente cambiar las cosas, vamos a tener que entrar a las reglas que hay, aunque no nos gusten. Sí, yo lo único que veo muy distinto, Está muy bien. bien distinto, es que como que siento que en esa mirada, ¿no? En esa interpretación, es como que hubiera una relación directa de la política con la ciudadanía. Y yo creo que deja un actor fundamental, que lo voy a poner en términos bien generales y yo sé que es un poco rústico, ¿no? Pero que es el mercado, ¿no? Es decir, esta relación entre la política y la ciudadanía no es una relación directa, está mediada también por un elemento contextual del tipo de modelo económico que habitamos, que también determina a ciertos tipos de seres humanos, que instala ciertas reflexiones, que instala ciertas pulsiones, que instala ciertas necesidades, cierto debate. Entonces siento que cuando uno simplemente acepta las reglas del juego y dice, abandonemos el tenis, juguemos el fútbol, también tácitamente está aceptando el triunfo de una manera de construir sociedad a la que yo me revelo, ¿no? Es decir, yo todavía creo que hay que defender nociones como la importancia de la vida en comunidad. Por lo tanto, no creo que haya que simplemente decir aceptemos que la gente hoy día es absolutamente individualista y hablemosle al individuo. O sea, yo creo que todavía la política está mandatada a dar ciertas peleas filosóficas, sistémicas, políticas, que permitan reconducir ciertos procesos que han generado ciertas condiciones de vida, de sociedad, que parecen como circunstancias dadas, pero como, Nacho, como inmodificables. ya como un paréntesis, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si mi único punto tiene que ver con los fines y los medios, si yo no creyera que la política sigue siendo un instrumento de transformación social profundo, entre otras cosas para mejorar la vida de las personas que en una situación objetivamente injusta, francamente me dedicaría a cualquier otra cosa. Pero no confundir los fines y los medios. Lo que yo digo tiene que ver con las maneras y las formas, no con los propósitos. El court de tenis está vacío. Estamos solos ahí, no hay nadie en la galería. Y yo lo que quiero es ir a hablarle a esa gente y quiero explicarle que esto es importante. Tengo que irme al estadio de fútbol, no para jugar de cualquier manera ni para hacer payasadas, pero para influir en esa gente, para que vean lo que tú querés ver, para que visualicen el sueño que tú tenés. Necesariamente hay que ir a jugar fútbol porque ahí está la gente, ese es mi Claro, tema. pero te lo pongo en un ejemplo no tan metafórico, pero yo tengo una compañía de teatro.
hace 18 años, y hacemos un teatro político, visual, físico, gestual, muy político. Hace mucho tiempo que nosotros podríamos haber renunciado a hacer el tipo de teatro que hacemos porque efectivamente es tremendamente poco rentable. Llevamos 18 años en teatro. Pero cada vez que lo hacemos y cada vez que vamos a un barrio, a una población, a regiones, no sé qué, y se nos acerca muchísima gente muy emocionada a decirnos: no había visto un teatro así, no pensé que el teatro y el arte me podían provocar esto, o que me podían hacer reflexionar de este modo, nosotros decimos, vale la pena. Y no nos adaptamos a otras cosas, nos adaptamos a ciertos medios, por decirlo así, de difusión, no sé qué, pero... ¿Eso es? Ya, pues, pero es que... Porque si eso sí, lo pero provoca es que a rato, tu teatro en 50 personas, ¿te imagináis lo que podría provocar pero es en que a 5.000 rato personas? el problema y el riesgo de eso, pues, Pirincho, es que cuando la política empieza a adaptar tanto sus medios, termina desnaturalizándose y termina dejando de dar la pelea de fondo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que nosotros, en la política, debe ser capaz de adaptarse a la tecnología, a cómo se entiende el mundo, cómo habita el mundo hoy día, los jóvenes, la sociedad en su conjunto, digamos. Pero también tiene que ser capaz de reivindicar, también desde los medios y también desde las formas, porque ahí también se pelea el fondo de la política, los principios originarios que la movilizan. Y esa creo que es la gran complejidad y el desafío. Y los que logran conectar ahí, medio a medio, digamos, que no se convierte en una cosita absolutamente, y la Katy Barriga, Ahí está. y tampoco en una cuestión súper politizada o ideologizada. Claro, ahí está el Bueno, pero desafío. ahí, por ejemplo, yo solo quisiera hacer un punto para discutir el próximo lunes seguramente, pero cuando muchos discursos están en el límite y son interpretadas las dos formas. Por ejemplo, cuando el grupo No Más AFP sale con el tema de que uno debe sacar su dinero que ha ahorrado, que el dinero es propio, ¿cierto? Y hay toda una discusión hoy día sobre eso. ¿Eso es comunitario o individualista? Porque hoy día sale la encuesta y obviamente todo el mundo quiere sacar su plata, pero ¿qué pasa con los que no pudieron aportar? ¿Quién va a poner la plata? ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo cuando vi la propuesta me pareció rarísimo, me pareció mucho más lavín, porque claro, esto es, tú ahorraste tu plata, juntaste tus lucas, sácala y cómprate de tu departamento, o sea, lo encontré rarísimo. Pero es como una llave de judo que está tratando de mostrar lo absurdo del sistema, ¿no? Bueno, más que promover realmente que la gente haga los retiros. Pero es que ahí es donde uno, es que creo que ese es justamente lo que pasa en Chile, que uno a veces sin darse cuenta cae en el mismo discurso hiperindividualista y no necesariamente hace el esfuerzo, digamos, desde eso mismo, hablarle a la gente y decirle, miren, ustedes pueden sacar su plata, pero el sistema va a colapsar y vamos a tener que hacer, ¿me entiendes? Entonces yo no tengo una necesaria visión formal respecto a si vale la pena o no sacar la plata, pero lo encuentro una propuesta hiper individualista, o sea, es lo más individualista que he escuchado en los muchos años, porque esto es, ahorraste tus lucas, saca tus lucas, cuando en realidad la idea es, ahorraste tus lucas, que queden ahí, financiemos al resto que no pudo. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos un problema social de modelo, pero también hay que reconocer que ese modelo a veces nos termina pregnando todo. Todo, ¿ah? Sí, yo lo que quería agregar, que es como la lectura que hago de lo que decía Pirincho a propósito de la discusión, yo quizás la enfoco desde otro lado. Me tocó estar con una reunión con un grupo de animalistas y creo que esa es mi aproximación respecto a este escenario que cambia. Creo que así lo interpreto. O sea, y me quedó muy claro con ese ejemplo de que estábamos como jugando tenis y ahora hay una cancha de fútbol. Este grupo animalista, que además son grupos muy transversales socioeconómicamente, etariamente, o sea, súper transversales, una lucha política muy transversal, que no queda solo en el margen animalista. Esto no quiere decir que hay gente solo que es amante de los perros y los gatos, para ponerlo bien en simple. Es gente que hace una proyección económica de relaciones sociales, de relaciones medioambientales, respecto de su lucha animalista. A eso me refiero, con las formas de hacer política. Hoy día hay grupos muy activos políticamente que a lo mejor contagiados por un sistema más de nicho o más individualista ven en su propio tema su acción política. Pero no es una acción que esté solamente en ese envoltorio, sino que es una mirada de mundo más amplia políticamente desde esa acción.
Y ahí me parece que hay un tema de acercamiento político más interesante, que me da la impresión que es como la lectura que hago de lo que dice Pirincho. Me pasa con el feminismo. Yo soy feminista y mi acción política viene desde el feminismo. Pero el feminismo no, para mí, o sea, mi lectura, el feminismo no es solamente cosas de mujeres, como se interpreta muchas veces. Para mí el feminismo lo que redefine es la estructura social de Chile. Para mí el feminismo redefine nuestra concepción económica y cultural. El feminismo lo que redefine, además, por ejemplo, es que hombres y mujeres no tenemos la misma trayectoria laboral. ¿Por qué entonces tenemos que enfrentar las mismas exactamente como si tuviéramos efectivamente la misma trayectoria laboral de vida si no la tenemos y las mujeres salimos perjudicadas? El feminismo lo que viene a tensionar es la estructura social completa. Y me parece que ahí hay un tema interesante político que avanzar. Es cómo redefinimos nuestras relaciones hoy día de poder, sociales y culturales. Y desde esa zona me acerco a la política. Creo que no sé, identificando un poco lo que tú decías, creo que esa es una forma hoy día política que es distinta a la que veíamos antes, que era más bien, no sé, como estas ideas macro que envolvían todo. Hoy día creo que la política no es así. Hoy día creo que la política tiene capas distintas de información. La gente se acerca por cuestiones que son puntuales, pero son amplias. Tú te acercas desde lo que te pasa, pero en un sentido mucho más amplio y no tan de nicho. A lo mejor es una universalización que viene desde un sector específico. O sea, hay una relectura para mí. A mí no me asusta, al contrario, me parece que es alucinante lo que está pasando. Me parece que hay una sociedad que se está redefiniendo en cuestiones súper interesantes. Justo me tocó estar en una reunión con uno de los referentes animalistas de toda América Latina. Y me pareció alucinante cómo él hacía toda una redefinición económica desde redefinir ese espacio de su lucha política. Y me parece que ahí hay un tema interesante, tal como decimos que cuando hablamos de crisis climática, no estamos hablando de un tema medioambiental como trata de ponerlo este gobierno y situarlo. No, este es un tema económico. Lo hemos dicho muchas veces acá. Eso es lo que lo hace interesante. Y creo que esa es como la diferencia de plano. A lo mejor... No sé, esa es como la aproximación que tengo de esa lectura de cómo nos va cambiando. Desde lo local. Exacto. Me parece que ahí hay algo que está pasando. Y desde las causas. Desde las causas. Desde el activismo hacia la política. Por ejemplo, y ahí hay una actividad política transversal en Chile que es enorme. O sea, hay gente que se engancha y se desengancha, porque también no es el militante. No es la militancia sistemática. Que voy, me inscribo y participo de acá hasta que me muera, sino hay gente que se engancha. Y yo estoy de acuerdo, el tema animalí. Hay una serie de temas que enganchan a la gente en lo más profundo. Y bueno, los engancha por un tiempo, después se retrotraen, después vuelven a participar. Y me parece que ahí hay un germen súper interesante. Muy interesante discusión. Creo que estamos casi terminando ya el programa. Una última pasada porque tenemos que hacerlo. ¿Recomendaciones? Recomendaciones. Dale. Yo tengo una. Ya. Me gusta que las traigan. Yo tengo una que el fin de semana que se llama Politician en Netflix. ¿Qué tal? Que es como una sátira de todo lo que hemos conversado acá. ¿En serio? 6 capítulos. Es como una sátira de lo que es la política. Pero vista como desde una pelea entre 2 estudiantes para ser presidentes de curso. Y el mejor capítulo es el que habla del votante, porque tú ves por muchos capítulos cómo estos políticos tratan de representar a la gente, los programas, cómo ponen a un negro para asegurarse de que hay representación, qué piensa la mujer, etc. Y después hay un capítulo sobre el votante, que por supuesto está pensando en cosas muy distintas que su representante. Vale la pena. Ya, ¿qué más? Yo todavía no me recupero. Anoche fui a ver The Joker al cine con mis hijas, el Guasón. Porque he escuchado de todo. Mira, yo no sé si es una buena o mala película, pero si las películas hay que medirlas por cómo te golpean, debe ser de las mejores que he visto en toda mi vida. ¿Saliste golpeado? En el caso de Fénix, que Oscar y que el Nobel de la actuación fue una cosa realmente impresionante desde el primer minuto hasta el último, con los pelos parados, el nivel de brutalidad, de drama, de angustia... No, realmente extraordinario. Tiene ciertas cosas que uno podría discutir largamente, la apología a la violencia. Yo no había visto una película así desde La Naranja Mecánica y realmente increíble. Así que, para bien o para mal, vayan a verla. Se pasó. Wow. No, yo no sé si lo habíamos recomendado, alguien lo había recomendado ya, pero Onda Media es un sitio, es un sitio creado por el Ministerio de la Cultura, que tiene más de 1.600 títulos nacionales de películas, series gratis. Es una suerte de
media. Onda media, una Para no suerte andar de pirateando, Netflix. dices tú. Para que eliminen torrent. Para sacar torrent y serie canal. Es una suerte de Netflix, una plataforma de streaming que está súper interesante. ¿Solo producción chilena? Nacho? Solo producción chilena, tiene ya más de 100.000 usuarios y como les digo, 1.600 títulos, entre ellas Gloria, Joya Bueno. Locada, títulos bien, qué bien. actuales, vale la pena. Ya, oye, Súper. yo tengo que decir que acá me contagiaron con Peaky Blinders. Ah, Se pasó. se Tremenda, pasó. tremenda. Se pasó. La voy a Oye, retomar, la Pero vida. además el Acaba de arte de salir la la última serie, temporada. el arte de la serie es Maravilloso. eso, mezclar rock con esa época, no, es una cuestión, Increíble. mira, ahí está parte de la aprobación de la película. Así, bueno, recomendable también. Y, ¿saben qué? Agarré una serie que no sé si a esta altura está, que es bien antigua, que se llama Masters of Sex, que habla de... Sí. Ya la vi. Es bien antigua, por Sí. si la encuentran por ahí, y que es la historia de un investigador, Está Bill en Masters. Netflix. Está en Netflix. Sí. Son los primeros investigadores así formales, científicos, respecto a la respuesta humana cuando se tiene sexo. Esto lo hicieron el trabajo en los años 50. Imagínense lo que significaba para esa época empezar a hablar sobre sexo, lo que significaba un orgasmo, y a lo que se enfrentan en una sociedad norteamericana que todo esto era pecado y lo que hablaban. Y uno empieza a mirar y lo trae a nuestros tiempos de las cosas que se hablan acá y qué se puede hablar y qué no se puede hablar. Me parece que es extraordinario hacer ese paralelo, así que si la pueden encontrar por ahí, es muy, muy interesante verla, de las cosas que en una época no se podían hablar y uno proyecta qué no se podrá hablar o cómo se mirarán 50 años más las conversaciones que hoy día tenemos en el mundo. Así que recomendable también. Muy bien. Súper. Nacho, Pirincho, Lucía, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. A ustedes muchas gracias por acompañarnos.